Buenos días a todos nuevamente. Bienvenido, doctor Alvarado. Si usted quiere, puede comenzar en unos 2 minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor Escobar. Buenos días. Buenos días a todos. Ok, estamos listos para comenzar. Si quieren, damos los 2 minutos que nos pidió el doctor Escobar. A las 11:10 comenzamos, también por si faltan compañeros para que ingresen a la clase. Muy bien, yo solo confirmando que pueden escucharme bien y que ven mi pantalla. Sí se escucha y sí se mira. Ok, perfecto. Le vamos a pedir apoyo a la doctora Nandi Acevedo para que ella pueda darle ingreso a las personas que vayan todavía ingresando. Y también, por favor, para todos, si hay alguna duda, al poner la presentación, gracias, doctora Acevedo, al poner la presentación a pantalla completa, yo dejo de ver si alguien levanta la mano. Entonces, usemos como metodología que cada uno, sin ninguna pena, abra su micrófono y nos haga la pregunta o que nos plantee la duda que tenga. Yo con mucho gusto las voy a ir resolviendo durante la clase. Siempre al final, pues yo dejo un espacio para preguntas y respuestas y si alguien pues prefiere, lo podemos hacer al final también. Muy bien, listo. Entonces iniciaremos con la clase que tenemos programada el día de hoy, la cual es sobre radiografía en endodoncia, siempre del curso de endodoncia del área médico-quirúrgica. Aquí también en esta diapositiva pues pueden ver mi correo electrónico, cualquier cosa estoy completamente a la orden, y si alguien quisiera leer un poquito más del tema de hoy, tengo un par de artículos interesantes que les puedo enviar y que también pueden leerlo ustedes directamente de los artículos científicos. En sí, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a primero hacer una definición de conceptos generales sobre radiografía. Luego vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar sobre las funciones, los requerimientos y las limitaciones que tienen las radiografías. Vamos a hablar sobre los principios de la radiografía endodóntica
Y finalmente vamos a hablar un poquito de radiografía digital. Para iniciar, pues vamos a definir qué es una radiografía. Y básicamente una radiografía es una técnica diagnóstica radiológica en la cual la imagen se obtiene al exponer un receptor. Este puede ser una película radiográfica o podría ser un receptor radiográfico, y al exponer este receptor a una fuente de radiación de alta energía, nosotros utilizamos comúnmente los rayos X, pero podrían no ser rayos X, también se puede con radiación gamma. Pero generalmente, pues en odontología utilizamos los rayos X. En odontología, en medicina y en la ciencia de la salud se utilizan mucho los rayos X. Entonces, la imagen se obtiene, o sea, la radiografía se obtiene al exponer alguna parte de nuestro organismo, al exponer este receptor que les hablaba a la fuente de rayos X. Cuando interponemos un objeto entre esa fuente de radiación y el receptor, las partes más densas aparecen como diferentes tonos de gris específicamente dentro de la radiografía, y el producto final es lo que conocemos como radiografía. Los rayos X son una radiación capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas radiográficas. La energía de los rayos X se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma. Ese es el rango de frecuencia en el cual los vamos a encontrar. La longitud de onda corresponde a frecuencias entre el rango de 30 a 30.000 pentahertz. Esto es, para que tengan una idea, de 50 a 5.000 veces la frecuencia de la luz visible. Y es por eso, como es más frecuente que la luz visible, es que los rayos X tienen la capacidad de penetrar objetos y la luz visible no. Es por esa alta frecuencia o mayor frecuencia que presentan. La película radiográfica o sensor radiográfico es el receptor final de la información radiográfica. El haz de rayos X primario es el que sale del aparato, incide en el paciente, y una vez que lo ha atravesado, se genera una radiación secundaria. Es cuando ya ha pasado el paciente. A esto lo llamamos haz de rayos X secundario. También tiene otros nombres en la literatura, lo van a encontrar como emergente o remanente. Y no, este no se queda uniforme, ¿verdad? Sino pasa y se ha distribuido y se pierde cierta concentración. Esa intensidad resultante va en función de las características del tejido. Dicho de otra manera, tejidos más duros dejan pasar menos radiación, tejidos más blandos dejan pasar más radiación, y esa cantidad o esa intensidad resultante es la que llega al receptor, que sería la película radiográfica, y se convierte en una imagen latente. Le llamamos imagen latente al hecho de estar ya impregnada, ya expuesta, mejor dicho, pero no todavía revelada o procesada, ¿verdad? En el caso de la radiografía digital, para que se vuelva ya radiografía. Entonces, esta imagen latente, una vez es procesada, dígase revelada o dígase procesada mediante el software, ya vamos a tener entonces una imagen visible, y esto es lo que finalmente ya le denominamos radiografía digital. Aquí como ejemplos, yo les puse las películas normales, ¿verdad? Que tenemos. Una preguntita, ¿se ve el efecto del círculo que estoy con el puntero? Sí, doctor. Sí, sí se ve. Perfecto, entonces aquí tenemos las películas normales, aquí tenemos las películas que generalmente utilizamos en clínica, ¿verdad? Que ya son digitales, y aquí abajo tenemos lo que es un sensor propiamente de una casa comercial. La diferencia entre estas situaciones va a ser un poco los tiempos de exposición. Antes utilizábamos más tiempos de exposición con las películas convencionales, y ahora necesitamos menos tiempos de exposición con estos sistemas digitales de radiografías. Y como pueden ver, también hay una diversa cantidad de tamaños de las películas. Entonces aquí podemos ver que tenemos tamaños 0, 1, 2, 3, 4, y así van, y cada uno tiene sus diferentes funciones. La más común en odontología, o al menos en endodoncia, es la 2, yo diría que en odontología también, y es la que más vamos a utilizar, pero no quiere decir que solo sean las únicas, ¿verdad? Tenemos todos estos tamaños.
Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cómo fue que empezó todo esto de la radiografía? En mi opinión, y por eso se los pongo aquí en la diapositiva, ningún desarrollo científico por sí solo ha contribuido tanto a la odontología como fue el descubrimiento de los rayos catódicos. Así se llamaron en un inicio. La definición inicial fue esa. Realizadas por el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, a quienes tienen ustedes aquí en pantalla, aquí a la izquierda. Eso fue en noviembre del año de 1895, y él, después de una serie de procesos, de investigación, de prueba y error, logró obtener la primera imagen radiográfica, que es la segunda imagen que ustedes tienen acá, la primera imagen radiográfica de la historia. Y esta corresponde a la mano, de hecho, corresponde a la mano de su esposa. Debido a que pues, él investigaba y ella le apoyaba y servía para los experimentos que él realizaba y poder llegar finalmente a obtener una imagen radiográfica. Y esta fue la primera imagen radiográfica y corresponde a la esposa, a la mano de la esposa de él. Por supuesto, con el cambio y con el tiempo ha evolucionado y hoy tenemos radiografías mucho más eficaces, mucho más definidas, donde podemos ver más claramente situaciones. O sea, esto era un anillo, el anillo de ella, antes no se veía tan claro. Ahora, por supuesto, tenemos esto y tenemos más, incluso más definición. Al final van a ver un video de CBCT, tomografía axial computarizada. No voy a entrar tanto en detalle de esa parte porque la clase de mañana, precisamente con el doctor Escobar, es exclusivamente de CBCT. Pero hoy tenemos ya una alta definición y por la posibilidad de ver no solo en 2 dimensiones las situaciones, sino en 3 dimensiones. Y luego, pues, después de la aplicación de Wilhelm Conrad Röntgen y su descubrimiento de los rayos catódicos, las aplicaciones empezaron en el campo de la medicina a aparecer. Por supuesto, en medicina, en odontología, etcétera, etcétera. Y así, el profesor Otto Walkhoff fue el primero en tomar una radiografía dental. La primera radiografía dental que se tomó es la que ustedes tienen acá arriba a la derecha en sus pantallas. Esta es la primera radiografía. Y entonces fue tomada por el doctor Walkhoff. Por supuesto, y como ya hablamos, al igual que con la mano, hay una serie de cambios a lo largo del tiempo, la tecnología ha ido evolucionando y ahora tenemos mucho más definición. Antes posiblemente veíamos los órganos dentales, veíamos algunas situaciones, podíamos explorar ciertas cosas más. Con la evolución y con el paso del tiempo, pues llegamos a tener ya detalles específicos mucho más claros en nuestras radiografías. Y finalmente, algo que es importante que conocer, ya que estamos en el curso de endodoncia, es que el doctor Kells, en 1899, realmente nada más 4 años después de que aparecieran oficialmente los rayos X, utilizaba la radiografía para establecer ya longitud de trabajo, ¿verdad? O de diente, durante la terapéutica de los conductos radiculares, o sea, durante los TCRs, o los tratamientos de conductos radiculares. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de las funciones, requerimientos y limitaciones que tienen. En endodoncia, la principal radiografía que utilizamos es la radiografía periapical. Eso es importante tenerlo claro, el nombre de la radiografía es la radiografía periapical. Y también, por supuesto, hay otras, ¿verdad? Una de ellas que también es muy útil es la de la aleta mordida. Ahorita vamos a ir viendo cuál es cada una de esas. Una radiografía endodóntica debe mostrar el diente en el que estamos trabajando en el centro de la imagen, ¿verdad? No por una esquina, no cortado, por supuesto, sino el diente completo. Y además de mostrar el diente completo, debe, bueno, y en el centro, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que aunque es mínimo, siempre hay cierta distorsión que se va dando del centro hacia la periferia de la radiografía. Y por supuesto, en la parte del centro es donde tenemos la menor distorsión. Pero además de mostrar el diente completo, debemos ver al menos 3 milímetros de hueso más allá del ápice del diente, o sea, del periápice. Y deberíamos de poder ver 3 milímetros a su alrededor. Algo que es importante para ustedes es que yo voy a poner a grabar la
la sesión. Disculpen un momentito. Eso se nos había olvidado, pero voy a ponerla a grabar para que así ustedes puedan después ver la clase y la pueden ver cuantas veces quieran, pueden regresarla a verla y así también los apuntes que puedan llevar, mejor podemos poner atención, podemos platicar del tema, podemos discutir y entonces ustedes van a tener siempre la clase ahí. Hay una pregunta de la doctora Acevedo, ¿sí? Sí, doctor, perdón, aprovechando la pausa. Fíjese que no aparezco como anfitriona, entonces si se pone a la par de mi nombre en los 3 puntitos, creo que ahí podría hacerme anfitriona, porque no aparezco, entonces no me da la opción de ver a los que van ingresando, doctor. Con mucho gusto, ahorita la veo. Yo estoy seguro que sí la había hecho con anfitriona, pero déjeme revisarlo. Puede ser porque me cambié de dispositivo, doctor, perdón. Entonces, tal vez por eso. Ahí, según yo, ya la puse como anfitriona. Listo, ahora sí aparezco. Perfecto. Entonces, ahí sí ya usted me puede apoyar con admitir y con todo. Ahí, gracias, doctora. Muy bien, sí, perdón la interrupción. Me había olvidado ponerla a grabar la clase. Con el objetivo de que usted la tenga, ¿verdad? La van a tener ahí, así como la están viendo, y la pueden volver a ver en cualquier momento. Y tal vez así, con eso, pues nos podemos generar también un poquito de más plática, un poquito de discusión dentro de la clase y resolver inquietudes que se les puedan ir surgiendo cuando vayamos hablando. Muy bien, entonces estábamos hablando de que, aparte del diente, debemos de ver 3 milímetros alrededor de tejido óseo. Esto es para poder ver si hay lesiones, si hay lesiones periapicales, lesiones que no sean periapicales, laterales, por ejemplo. Podemos ver el ligamento de periodontal. En fin, podemos ver estructuras anatómicas normales aledañas, por ejemplo, un seno paranasal, etcétera. Por eso es importante no sacar solo exclusivamente el diente, sino realmente lo que vamos a trabajar. Las radiografías periapicales se usan para identificar las condiciones anormales y normales de la pulpa y los tejidos perirradiculares. Determinar el número de raíces, por ejemplo, determinar el número de conductos. También podemos analizar y saber el grado de curvatura que presenta un conducto o una raíz. La radiografía de aleta de mordida, que es otra radiografía, aparte de la periapical, que es la que estábamos viendo antes, proporciona información sobre la corona anatómica, la extensión de la cámara pulpar, la existencia de cálculos o calcificaciones pulpares, por supuesto, la presencia de caries recurrente, la profundidad de las restauraciones existentes, los márgenes de tejido sano del diente. Con respecto a la cresta ósea, esto es muy importante, pero vital, para poder determinar si un diente es restaurable o no. Y esto es importante antes de comenzar haciendo un tratamiento endodóntico, porque imagínense el colmo, que sería que pudiéramos hacer un tratamiento endodóntico. El tratamiento de endodoncia casi siempre lo podemos hacer, pero no siempre se puede restaurar la pieza. Imagínense lo complicado de la situación, que hagamos un tratamiento endodóntico en un diente que posteriormente no se pueda restaurar y deba generarse una exodoncia porque no se podía restaurar. Pues parte de todo esto lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, seguro no solo en la clase de hoy, pero esta radiografía de aleta de mordida es muy importante para determinar qué dientes puedan ser restaurables o no. Muy bien, y aquí tenemos entonces el conjunto de radiografías que vamos a utilizar en endodoncia. Empezamos con la de aleta de mordida, yo se las pongo primero antes que la periapical. Ahí se acuerdan, por favor, generalmente tenemos la costumbre, o yo diría la mala costumbre, de lo primerito que era hacer es ir a tomar una radiografía periapical. ¿Y por qué le llamo mala costumbre? Porque entonces ya nos enfocamos muchísimo en la radiografía periapical y empezamos a ver cuántos conductos hay, cuántas raíces hay, qué curvatura tiene el diente, en fin, y nos vamos enfocando en la parte endodoncia. Y se nos olvida posiblemente la información y la información tan importante que nos da la radiografía periapical, la radiografía de aleta de mordida.
Ok, entonces primero, las recomendaciones de la aleta mordida. Ahí vamos a ver, muy importante, poder ver la relación del cuerno pulpar, por ejemplo, con la restauración. Vamos a poder ver la cresta ósea con respecto a la caries, hasta dónde hay. Por supuesto, debemos eliminar caries antes de todo esto para poder ver qué distancia hay de tejido sano a cresta ósea y saber si tenemos el espacio suficiente para colocar una restauración. Si hay un espacio biológico que ustedes han escuchado y que entonces sea viable y que sea factible saber el resultado del tratamiento. Entonces eso es importante determinarlo. El espacio biológico es muy importante. Si nosotros a veces no tenemos el espacio, no quiere decir que el diente de una vez va para exodoncia, pero es desde esta primera radiografía donde vamos a discutir eso, ¿verdad? Y entonces podemos ver si la pieza es restaurable. Y si no lo tuviéramos, hay técnicas, por ejemplo, un alargamiento de corona clínico, cuando lo podemos realizar, para poder lograr ese espacio que no podamos tener y hacer el diente que no era restaurable, hacerlo restaurable, ¿verdad? Todo eso lo vamos viendo desde aquí, desde el principio, con la radiografía de aleta mordida. Luego que hemos terminado ya con esta radiografía, pasamos a la radiografía periapical. Entonces, con esta radiografía periapical inicial, ya podemos empezar a analizar situaciones puramente ya endodónticas, ¿verdad? Ahí sí ya, tamaño de la cámara pulpar, cuántos conductos tenemos, curvaturas, en fin, una serie de información que ya es muy importante y específica para endodoncia que nos aporta la radiografía periapical inicial. Luego vamos a tomar radiografías de conductometría. ¿Cuál es la radiografía de conductometría? Es la radiografía que nos confirma a la longitud de trabajo a la cual vamos a hacer nuestra preparación endodóntica. Nosotros vamos a empezar a instrumentar los conductos una vez tengamos ya definida la longitud de trabajo a la que vamos a trabajar. Esa longitud de trabajo la hacemos mediante el localizador electrónico de ápice, pero siempre es necesario confirmar la lectura que nos da el localizador mediante la radiografía de conductometría. Luego de la radiografía de conductometría, pues empezamos a hacer nuestra preparación, nuestra instrumentación químico-mecánica del sistema de conductos radiculares. Entonces vamos a ir haciendo pues ya la preparación, tamaño, forma y demás. Y una vez que estemos listos con la preparación, vamos a tomar otra radiografía, la cual se llama radiografía de conometría. Y esta ya es de cara a sellar y a obturar el sistema de conductos radiculares. Todo eso lo van a ver ustedes más adelante, cómo hacemos una preparación y cómo hacemos una obturación. Pero hoy ya vamos conociendo la radiografía de conometría. Y simplemente, como su nombre lo indica, nos mide el cono, va a medir el cono y su ajuste con la raíz, ¿verdad? Vamos a ver si está en longitud de trabajo o no, si está corto o estuviera pasado. En fin, toda esa información la vamos a obtener en esta radiografía de conometría. Luego de la econometría, pues hacemos ya el proceso de obturación, ponemos cemento y todo el material de obturación, generalmente gutapercha, y entonces tomamos otra radiografía que se llama radiografía de condensometría. Y como su nombre lo indica, vamos a ver vamos a ver la cantidad de condensación que hemos hecho en la obturación, ¿verdad? En el sellado del sistema de conductos. Por eso se llama condensometría. Vamos a ver qué tan condensado está, qué tan bien obturado está o no estuviera y qué modificaciones tenemos que hacer. Muchas veces esta radiografía de condensometría también se le llama radiografía de penacho. Es algo así muy coloquial, muy general, muy conocido, así como radiografía de penacho. Pero dado que antes se utilizaba mucho la técnica de condensación lateral, el nombre más común, hoy por hoy ya no se utiliza tanto y es más ad hoc utilizar su nombre original como es la radiografía de condensometría. Creo que hay una pregunta por ahí, ¿no? Ok, entonces continúo y luego pues vamos a terminar nuestra serie de radiografías con la radiografía periapical final, ¿verdad? Esta es la radiografía periapical inicial y esta es la radiografía periapical final, en donde tiene las mismas situaciones. O sea, vamos a ver el resultado final de la endodoncia
y diversas situaciones, o sea, que no tengamos extrusión, etcétera, etcétera, cuál es el estado final de la obturación, y con esta estaríamos terminando nuestra serie radiográfica. Todas estas radiografías las tomamos en todos los casos de endodoncia, sin que nos falte ni una sola de estas tomas. Pero es importante recordar y reiterar que además es necesario desproyectar las radiografías periapicales, o sea, esta radiografía y esta, desproyectadas cuando tenemos dos o más conductos. A esto le vamos a llamar radiografía mesializada, cuando la desproyección la hacemos hacia mesial, o distalizada, cuando la desproyección la hacemos hacia distal. Y esto es para ver las raíces que están atrás, ya sean linguales en el sector inferior o palatales en el sector superior. Más adelante vamos a ver la regla de Clark y la explicación un poquito más clara de esto, para entender cómo hacemos para desproyectar una radiografía y cómo hacemos para leer esa radiografía desproyectada. Pero en esta serie de radiografías habría que sumarle, cuando tenemos dos o más conductos, la necesidad de desproyectar la periapical inicial y la periapical final. Y posiblemente las demás también, ¿verdad? Tal vez la de condensometría también, y la de conometría y la de conductometría. Muy bien. Como estamos hablando de funciones, requerimientos y limitaciones, tenemos que hablar de la principal limitación de las radiografías, y es que realmente nos muestran una imagen bidimensional de algo que es tridimensional, y definitivamente esta es la gran limitante. Parte del objetivo de desproyectar las radiografías es buscar darle esa tercera dimensión y poder comprender cómo está la parte de atrás y adelante de esa imagen que estamos viendo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente esta es la principal limitación de nuestras radiografías, y es que tenemos una imagen bidimensional. Como hablábamos a un principio, el CBCT o tomografía de haz cónico hoy por hoy nos permite tener esa tridimensionalidad real, y entonces pues se va quitando esta limitación de la parte de las radiografías, pero definitivamente en la clínica normal esta es la primera radiografía que tenemos, y tenemos que aprender a darle esa tridimensionalidad desproyectando las radiografías. Otra limitante es la capacidad de detectar enfermedad en el hueso directamente. Aquí vamos a poner un efecto de lupa, un momentito. Acá. Y voy a agrandar esta parte de aquí. Si ustedes ven, aquí está el periápice, pero si notan y ponen un poquito más de atención en la pantalla, se ve una sombra alrededor de toda la raíz, sobre todo de la raíz distal. Aquí está la raíz distal. Donde más se nota es alrededor de la raíz distal, viene y sube aquí en esta parte. Entonces, aquí por supuesto en la raíz mesial también la tenemos. Esa es un área periapical y nos está indicando que hay enfermedad alrededor de, y posiblemente, muy posiblemente, el origen es endodóntico, ¿verdad? Aquí entraron las bacterias, una infección, un proceso de infección, y que acabó en el hueso. Pero para que nosotros podamos ver esto en una imagen radiográfica, tiene que haberse llegado a erosionar la lámina cortical del hueso. Si no se erosiona la lámina cortical, todavía no lo vemos en la radiografía, pero eso no quiere decir que no esté. Tal vez la infección está a todo el centro medular o en el trabeculado óseo, ¿verdad? En el centro del hueso, y la cortical, que es toda la parte externa, si está intacta todavía no lo vamos a ver. Hasta que se empieza a erosionar y a desgastar esa cortical, es cuando empezamos a ver la imagen. Y por eso, esto nos lleva a otro gran principio. Todas las radiografías que veamos y que pensemos que el tamaño del área periapical es una, o sea, es esta la que vemos, siempre clínicamente es más. Porque como la vamos a ver radiográficamente hasta que se empieza a ver la erosión en la lámina cortical, todo el centro ya está más erosionado. Entonces, siempre clínicamente la imagen es más grande de lo que estamos viendo en la radiografía, ¿verdad? Un poco más grande. Muy bien, ahora vamos a hablar de los principios de la
de la radiografía de endodoncia, pero antes de empezarnos a ver ya técnicas, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, la técnica de paralelismo, la técnica de la bisectriz, antes de entrar ya en técnicas, yo quiero hacer un pequeño ejercicio para ver un poquito cómo estamos. Yo quiero que por favor en su dispositivo, ya sea en su computadora, en su teléfono, en donde ustedes quieran, entren a menti.com y colocan el código 5123-6789 y ahí les va a aparecer una pregunta. Excelente, ahí ya tengo a alguien que ya entró, ya tenemos a 3 personas, 4 personas, y entonces ahí les hace la pregunta, ¿cuál es la principal radiografía que se utiliza en endodoncia? Vamos a dar un tiempecito para que contesten algunos más, y entonces yo quiero saber, a ver cómo vamos con los conceptos, ¿verdad? Las posibles respuestas son aleta de mordida, panorámica, periapical. Ahí ven que está aumentando la radiografía periapical, iba aumentando la aleta de mordida, de repente como que empezó a bajar, y entonces ahí estamos. Hasta el momento tenemos ya 28 respuestas, y de ellas pues va ganando la radiografía periapical. Muy bien, damos unos, ¿parece bien? Unos 15 segundos más para ver qué opinan los demás. Ahí se acuerdan, van a menti.com, ponen el código 5123-6797, que está ahí en la pantalla, y entonces ahí les va a dar la opción. Excelente, muchas gracias. Tenemos ya casi 50 respuestas, y de los 50, la mayoría, 42 de los 48, de 42, contestan que la radiografía periapical es la principal radiografía que se utiliza en endodoncia. Y en efecto, así es. Así que perfecto, felicitaciones a los que contestaron así. Porque la radiografía periapical es la principal. No obstante, es muy importante tener también la radiografía de aleta de mordida. Nos aporta una serie de información diagnóstica y que además nos evita problemas porque vamos sobre seguro con determinar ciertas situaciones más. Muy bien, entonces les agradezco. Después de ese pequeño paréntesis para ver cómo íbamos con los conceptos básicos, entramos ya a hablar de las técnicas propiamente. Hay 2 grandes técnicas, la técnica paralela y la técnica de la bisectriz. Primero vamos a abordar la técnica del paralelismo y de hecho, por supuesto, es la técnica que produce radiografías periapicales más exactas, porque al tener un paralelismo entre la fuente de rayos X, el receptor, sería la película, y los dientes, tenemos menos distorsión de tamaño entre la imagen que vamos a obtener, y es por eso a lo que se refiere con que es la más exacta. Nos va a dar el tamaño más exacto. Y además que es una técnica que nos permite que sea reproducible. O sea, si ustedes toman siempre a la misma distancia con este aditamento, aquí vienen medidas, lo podemos determinar, siempre a la misma distancia, con el mismo aparato, en la misma posición, vamos a poder reproducir radiografías, una u otra radiografía, y no van a cambiar los ángulos. Entonces, eso es también una parte importante de esta técnica. ¿Cómo es la técnica? Pues primero utilizamos un aditamento. Hay muchas marcas. Yo pues, les diría que todas, o la gran mayoría, funcionan muy bien. Tal vez la más conocida es el XCP, que es la que tal vez todos conocemos, pero no quiere decir que sea la única. Y hay un montón de marcas y funciona muy bien. Entonces tiene un aditamento, ¿verdad? Que es este, y que nos permite colocar la placa o la película o el receptor, cuando es una radiografía digital, ¿verdad? El sensor, la colocamos de forma paralela al eje largo del diente. En este caso, pues tenemos el diente que vamos a hacer la radiografía es este, y entonces la película, si se dan cuenta, está ubicada paralela al diente. Y de la misma manera, también está paralela a la fuente o al haz de rayos X. Por eso se llama la técnica del paralelismo, porque está alineado paralelamente en la película, el diente y la fuente de rayos X. Entonces, el haz de rayos lo tendríamos acá. Y entonces vendría en una línea recta perpendicular a las 3 cosas, ¿verdad? Y por eso es
en la técnica del paralelismo. Y esto nos va a dar la situación de que nos va a dar una imagen bastante parecida al tamaño real del diente. Dicho de otra forma, con menos distorsión. Vamos a verlo ya con una foto de un paciente. Entonces, donde tenemos la misma situación. Tenemos el aparato rayos X que va a estar paralelo al diente del paciente, que va a estar sobre este aditamento. Y este aditamento además tiene aquí atrás un portaplaca, que es donde va a estar la película o placa radiográfica. Y entonces todo va a estar paralelo a esta línea. Perpendicular a esta línea, paralelo entre las tres situaciones. Otra técnica que también es muy útil, la utilizamos mucho, de hecho, tal vez esta es la más utilizada, aunque no debería ser así, la más utilizada debería ser la técnica del paralelismo. Y créanme que hoy por hoy no es difícil tener un aditamento para hacer la técnica del paralelismo, tanto para películas normales o convencionales como para sensores radiográficos, ¿verdad? Pero la otra técnica se llama la técnica de bisectriz. Y esta técnica bisectriz del ángulo se utiliza cuando no se puede utilizar la técnica del paralelismo. Un momentito, se están pasando aquí varias cronobombas. Ok. Vale, entonces continuamos. La técnica de bisectriz del ángulo se utiliza cuando no se puede utilizar la técnica del paralelismo, debido a que causa más distorsión que la última. O sea, esta la usamos cuando no podemos utilizar la otra, porque causa más distorsión. Aunque la distorsión puede ser menor, y si tenemos una buena técnica y somos buenos para hacer la técnica, pues puede ser una distorsión menor. Siempre va a haber más distorsión en esta técnica que cuando utilizamos la técnica del paralelismo. ¿Ok? ¿Cómo es la técnica? Bueno, la placa se coloca directamente contra los dientes. Aquí se dan cuenta, ya no tenemos un aditamento de por medio, ¿verdad? Sino ya lo vamos a tomar así como, digamos, un poquito teniendo solo las películas, al paciente y el aparato rayos X. Entonces, la película se coloca y se apoya sobre los dientes. Luego, el haz de rayos se dirige a una línea perpendicular entre la línea que se va a formar entre la película y el diente. Ahorita lo vamos a ver con un diagrama más fácil. Al apoyar la película sobre el diente, vamos a tener dos líneas. Una es que va a lo largo del eje del diente, ¿verdad? Aquí tenemos la línea. Entonces va a lo largo del eje largo del diente. Luego se va a formar otra que va a lo largo de la película, al eje largo de la película. Va acá. Y entonces por eso se llama la técnica de bisectriz, porque entonces nosotros vamos a hacer una línea imaginaria entre esas dos líneas para sacar, digamos, el centro de ambas, y perpendicular a esta línea, o sea, esta, vamos a poner las de rayos X. Y aquí es donde ustedes pueden entender por qué hay mayor distorsión, ligera, pero hay mayor distorsión con esta técnica que con la otra. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos cabal perpendicular a esta línea imaginaria que tenemos acá? Si el haz de rayos se dirige en ángulo recto a la placa, o sea, digamos que está más perpendicular a la placa, lo que va a pasar es que se va a formar una película más corta. Y a esto se le llama, o sea, un diente, se va a ver un diente más corto, solo así se va a ver, ¿verdad? Y a esto se le llama que la radiografía está escorzada. Mientras que si por el contrario, esto lo hacemos más perpendicular a la del diente, se va a formar una película más larga, una imagen del diente más larga. Y a esto se le conoce como una radiografía elongada. Entonces, radiografías escorzadas es cuando se ve más corto de lo normal, y es porque pusimos nuestro haz de rayos perpendicular más hacia la placa. Cuando lo hacemos más hacia el diente, se va a ver una imagen más larga del diente, como alargado, y entonces se va a hablar que la radiografía está elongada. En ambos casos, por supuesto, la tenemos que repetir, y tenemos que tener una imagen no más perpendicular a
la línea imaginaria que trazamos entre las dos líneas que tenemos del diente y la película, ¿verdad? Esto lo puedan ver un poquito más despacito. Yo también preparé un documento que ya está disponible en la plataforma, es también sobre la clase, tiene todo esto que estamos viendo, pero se los explica con los mismos diagramas, pero van a poder ver, releer y todo eso. Igual también pueden ver la grabación de la clase y verlo, porque yo sé que al principio, pues entre línea y línea, pues genera un poquito de confusión, pero al final no es complicada la técnica. Y realmente, pues la práctica hace al maestro, eso es una realidad. Y ya cuando pongamos en práctica esto en la clínica, van a ver que en un momento, pues ustedes van a ser muy buenos para tomar radiografías con esta técnica. Claro está, y enfatizo, es mejor tener el aditamento para la técnica del paralelismo. Y aquí se los vuelvo a poner. Existen muchas placas, muchos dispositivos, yo no tengo nada que ver con XCP, lo que pasa es que es la más conocida, pero cualquier marca realmente funciona bien. Entonces, aquí están para que ustedes los conozcan. Está para periapical, tenemos para aletas de mordida posteriores, aletas de mordida, digamos, posteriores, también para periapicales horizontales, periapicales verticales en anteriores, periapicales horizontales en posteriores, y este que ven aquí es para endodoncia, y es específicamente para tomar radiografías periapicales endodónticas, porque además va un poquito más adentro, porque necesitamos sacar 3 milímetros más allá del periápice, pero ven que hay aditamento para cada una de las situaciones, y esto es un ejemplo, pero realmente el kit trae como 18 de estas situaciones para poder tomar todo tipo de radiografías con técnica de paralelismo. Con estos aditamentos nos evitamos estar con una línea imaginaria a través del diente, con una línea imaginaria a través de la placa, y una tercera línea imaginaria entre estas dos, a la cual tenemos que dirigir el haz de rayos perpendicular. Entonces, todo esto nos lo hace pues la técnica del paralelismo, y además nos proporciona las radiografías con mejor calidad o menor distorsión, más que mejor calidad, realmente es menor distorsión de tamaño radiográfico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, vamos a continuar entonces ya hablando un poquito más de algunos otros detalles de las radiografías. Por ejemplo, la densidad. La densidad de una radiografía es el grado de oscurecimiento que tiene la misma, mientras que el contraste es la diferencia entre densidades. ¿Ok? Son puros términos básicos, ciencia básica, esto es de física, tenemos muchos conceptos de física y matemática que son ciencia básica, pero que nos va a hacer comprender las situaciones y que son aplicables a cualquier situación y cualquier aparato y cualquier tecnología que venga. Es por eso la importancia de comprender la ciencia básica, porque eso nos va a hacer, aunque venga un nuevo aditamento, que venga una nueva situación, que venga un nuevo sensor, que nos da, los vendedores muchas veces nos van a decir, este le va a dar mayor densidad, este le va a dar mejor contraste, en fin, y conociendo ustedes la ciencia básica y los datos van a poder ver si es cierto lo que les están ofreciendo o no. Entonces la densidad no es más que el grado de oscurecimiento de la radiografía. Y el contraste es la diferencia de densidades. La cantidad de oscurecimiento depende de la cantidad y calidad de la radiación que le llega. O sea, mientras más cantidad de radiación llega, más oscura es. Mientras menos cantidad de radiación llega, más clara es. Hay otros conceptos importantes, como lo es la resolución espacial, y no es más que la capacidad de ver puntos que están muy cerca, verlos separados. Claro, esto es como un ejemplo, pero a más chiquito, mientras una película y un sensor, mientras más resolución espacial tiene, quiere decir que ustedes tienen más capacidad de ver puntos que están separados, verlos como separados, y no que esto cuando sea muy chiquito lo vean junto, y realmente son puntos separados. Eso es el concepto de resolución espacial. Por supuesto que nos interesa tener una buena resolución espacial, una alta resolución espacial en las películas y los sensores. Y otro concepto importante es la resolución de brillo y contraste, que es la cantidad de tonos de grises que podemos ver.
van del 0 al 256. No hay más, esos son la cantidad de tonos. Y van a ver sensores y películas que les dicen, miren, este tiene 200 pares de línea, este tiene 150 pares de línea, y en fin. Tenemos que saber también que nosotros tenemos limitaciones como seres humanos que somos, y entonces, aunque nos vendan un aparato que nos digan que tenga 200 resoluciones, nuestro ojo humano va a tener la capacidad de ver 16 o 20. Entonces, pues ahí realmente, pues aunque tengamos mucho, no vamos a poder ver. Hay cosas, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? También hay que decirlo, y es que es una realidad, y está demostrado, y ya hay publicaciones científicas al respecto en diferentes journals, donde las mujeres tienen más bastoncillos en sus ojos, y entonces, por lo tanto, está científicamente comprobado que tienen más capacidad de ver distintas tonalidades de colores debido a los bastoncillos. Ellas realmente pueden ver un poquito mejor los colores que nosotros, ¿verdad? Y entonces es algo que pues muchas veces nos damos cuenta en la vida cotidiana, pero que realmente tiene un fundamento científico. Y entonces, en cuanto a colores, ellas tienen la capacidad de ver más. Muy bien, regresando al los principios de la biología endodóntica, vamos entonces a hablar ahora de la regla de Clark. Van a encontrar diversos nombres en la literatura. Si ustedes lo van a buscar, lo van a encontrar como la regla de Clark, que es el más conocido. También lo van a encontrar como la regla SLOB, que quiere decir Same Lingual Opposite Buccal. Es exactamente la misma regla. Y entonces esta técnica nos permite conocer una relación espacial o empezarle a dar la tridimensionalidad a una imagen bidimensional. Ahorita vamos a ver la explicación o el ejemplo. Por ejemplo, ustedes lo están viendo, o tal vez, disculpen, ahorita en ese diagrama tal vez yo me voy a salir de acá y prefiero poner en cámara. Ok, un segundo. Aquí está ya compartí. Y ahora aquí me están viendo a mí ya directamente, o sea, quité la pantalla, ¿verdad? Algo que es muy práctico para mí, es muy práctico, es lo mismo que vamos a ver en el esquema, pero no se le olvida a uno. Es, si nosotros alineamos dos dedos, o sea, pongan sus dos dedos así, ¿sí? Y nosotros los alineamos juntos y escojan en la parte de enfrente de su computadora o de la habitación donde estén, una línea recta. Solo es para que esté alineado su vista, ¿verdad? El centro, digamos la nariz, con los dos dedos así. Entonces, si se dan cuenta, son dos dedos, ¿verdad? Los tenemos alineados. Si mi cabeza va a ser el aparato rayos X. La cabeza de cada uno de ustedes es el aparato rayos X. Si ustedes giran su cabeza sin mover la mano, dejándola en el mismo punto, ahorita para empezar, ustedes ven solo un dedo. No ven los dos que tenemos, ¿verdad? Ven solo el de adelante. Posiblemente ven la silueta del de atrás, pero ven un dedo. Si ustedes giran su cabeza, o sea, le hacen su cabeza hacia la izquierda, ¿verdad? Y ven sus dedos, ahora sí claramente ven sus dos dedos, muy claros, ¿sí? Si ustedes regresan al centro, vuelven a ver solo uno. Si ustedes se van a la derecha ahora y ven, van a ver los dos dedos, muy claros. Esta es la técnica de Clark. Lo que quiere decir es que el objeto más lejano del haz de rayos, en este caso de nuestra vista, se mueve en la misma dirección en que movemos el haz de rayos, o en este caso nuestra cabeza. Otra vez, si yo me muevo a la izquierda, el objeto que está más lejano, en este caso mi dedo de medio, lo voy a ver a la izquierda del dedo índice, porque al verlo se mueve en esta dirección. Regreso al centro, lo veo junto, voy hacia la derecha, e igual el dedo que está más lejano, en este caso el dedo de en medio, yo lo veo que se fue hacia la derecha junto con mi cabeza y con el aparato rayos X. Acuérdense que todo esto lo vamos a ver en dos dimensiones, ¿verdad? En una placa. Entonces, regresando a la presentación, por favor, si hay dudas, sin ninguna pena, me dicen, esto es clave
en endodoncia. Muy bien. Y entonces regresamos a la presentación y tenemos exactamente lo mismo acá. Es un poquito el diagrama que está acá. Entonces yo voy a ponerlo solo en lupa. Aquí está. En azul tenemos el canal bucal o vestibular, como está puesto ahí. Canal vestibular, no van a pensar que es una falta de ortografía, es canal vestibular. Y luego tenemos en rojo el canal palatal. Esta es una premolar. En azul el canal vestibular, en rojo el canal palatal. Cuando tomamos una radiografía en el centro, o sea, ortorradial, van a ver que entonces en la imagen bidimensional, que sería esta, o sea, la imagen es esta placa, y aquí está la placa, esta es la imagen. En la imagen bidimensional se va a transponder, digamos, vamos a ver un solo punto con las dos imágenes, o sea, aquí vamos a tener el azul y el rojo, o sea, se va a imprimir la radiografía en un mismo punto, las dos imágenes, tanto el azul, perdón, ahorita regreso. Quiero poner la lupa, ahí está. Tanto la azul como la roja se van a transponer. Ahora bien, si mesializamos la pieza, digamos que nos vamos aquí hacia la izquierda, el azul se va a imprimir en la radiografía en esta posición y el rojo se va a imprimir en la radiografía en esta posición. Entonces, si se dan cuenta, el objeto que está más lejos del haz de rayos se mueve en la dirección que movemos el haz de rayos. O sea, el haz de rayos lo movemos a la izquierda, el que está más lejos se mueve hacia la izquierda. O sea, en la impresión se va a ver hacia la izquierda. Por el contrario, si el haz de rayos lo movemos a la derecha, el objeto siempre que está más lejos, o sea, en este caso el palatal, se va a ver a la derecha del otro, ¿verdad? Y el azul se va a ver acá y el rojo se va a ver acá. Entonces, resumiendo, hacia donde movamos el rayo, o sea, mesialicemos o distalicemos, así también se va a ir el objeto más atrás y se va a imprimir en la radiografía mesializado o distalizado, el que esté más lejos de la radiografía. ¿Claro ese concepto? ¿Perdón? Creo que hay una mano por ahí, sin pena. Sí, doctor. Es que no entendí muy bien, pero entonces, ¿el objeto más lejano se mueve en dirección del cono o lado opuesto? En dirección del cono. El objeto más lejano, exactamente como usted lo dijo, el objeto más lejano se mueve en dirección del cono. Un segundito, quiero Gracias, ver si... doctor. Perfecto. Entonces estaba viendo acá, bueno, no vi quién era, pero ok. Sí, así en efecto, como usted lo dijo, el objeto más lejano se mueve en la dirección del cono. Bueno, regresamos a la presentación. Y entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En donde aquí nuestro ejemplo nos lo hacen en base a triángulo y el círculo. Cuando tomamos una radiografía ortorradial, o sea, recta, en la radiografía se nos van a transponer el círculo y el triángulo. Lo vemos aquí, porque están rectos. Entonces, esto tridimensional, ahora a la hora de volverlo bidimensional, o sea, en dos dimensiones, lo vamos a ver así. Cuando aquí estamos mesializando, porque nos estamos yendo hacia mesial de la toma, cuando mesializamos, el objeto que está más lejos se va a ver en la radiografía mesial al objeto que está más cerca. Entonces aquí la estamos mesializando, por eso la de rayos va aquí, y por eso es que en la radiografía este se ve acá y este se ve acá. Entonces el objeto más lejano se fue en la dirección donde tuvimos y donde pusimos el haz de rayos. Y por el contrario, cuando distalizamos, siempre el objeto más lejano se va a mover en la dirección que se movió el rayo.
el rayo lo movimos hacia distal, entonces el triángulo se mueve hacia distal, ¿verdad? Y entonces vamos a ver el círculo acá y el triángulo acá. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de la vida cotidiana y para que ustedes vean la importancia del asunto. Si nosotros nos quedamos con una radiografía ortorradial, en este caso podemos pensar que no tenemos un buen tope, que se nos extruyó material de obturación, que tenemos una situación ahí que puede generar un problema a la hora de cicatrización, no que lo evite, pero que lo retrase, en fin. Pero si nosotros desproyectamos la placa, vamos a mover las situaciones y vamos a poder ver que realmente sí tenemos un buen tope, pero que simplemente porque hay un conducto lateral, por ahí fluyó la gutapercha o el cemento y sellamos ese conducto lateral, al igual que es este otro conductito que vemos acá, y lo sellamos lateralmente. Y eso explica tal vez por qué teníamos un área periapical no solo acá, sino que bajaba lateralmente, porque aquí había un conducto lateral, posiblemente algo grande, y que logramos después de una buena desinfección y un buen sellado, una buena técnica tridimensional, poderlo sellar y entonces poder resolver la situación que está acá. Pero todo esto no lo podríamos ver si no hacemos la desproyección y nos quedamos solo con una radiografía recta, ortorradial. Esa es la importancia de esta situación. Hay más situaciones clínicas, o sea, por eso les decía que esto es importante. Por ejemplo, nos llega a la clínica este caso, ¿verdad? La radiografía ortorradial es esta, ¿ok? Y entonces vemos que tiene un léntulo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan apreciar ahí mejor. Ahí está un instrumento fracturado, que en este caso es un léntulo, porque lo vemos por el diseño del instrumento. Y esto está en uno de los dos conductos mesiales. Ok, pero entonces la primera pregunta, ¿en qué conducto mesial está? Porque yo para irlo a sacar e irlo a buscar, tengo que saber en qué conducto está. Y por eso voy a abordar ese conducto con una técnica específica para sacar instrumentos de este tipo. Pero imagínense que si lo hago en el conducto mesiobucal y el léntulo está en el conducto mesiolingual, imagínense, o sea, ups, nada que ver. Entonces, por eso tengo que saber en cuál está. Entonces, vengo yo y lo que hago es mesializar o distalizar la placa. En este caso, siempre que ustedes quieran ver una raíz mesial, mi recomendación es que distalicen la placa. Pueden mesializarla, también les va a funcionar. Pero aísla mejor la raíz mesial si la distalizan. Entonces, les recomiendo a ustedes distalizar cuando van a ver una raíz mesial. Cuando lo que quieren ver está en una raíz mesial distal, por el contrario, mesialicen la placa. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues como era una raíz mesial, lo que yo quería ver, el léntulo, que aquí sí lo ven claramente, yo distalicé la placa. Al distalizarla quiere decir que el haz de rayos se fue hacia la parte distal y entonces ya esto ya no se ve junto ni alineado, sino ya se ve uno a la derecha y otro a la izquierda. El que se fue a la derecha, porque yo distalicé el rayo, o sea, lo hice hacia la derecha, ¿qué conducto es? ¿Mesiobucal o mesiolingual? ¿Qué piensan? Mesiolingual. Excelente, perdona, no veo tu nombre por acá, porfa, si me puedes decir tu nombre por la pantalla completa. Denis. Denis, muchas gracias, Denis, excelente, mesiolingual, porque el objeto que está más lejos, o sea, el conducto lingual está más lejos que el conducto bucal del aparato de rayos. Entonces, el conducto que está más lejos se fue en la dirección del rayo. Excelente, Denis, gracias por la intervención. Aquí les vengo otro caso. Otra raíz mesial, yo la distalicé, la podríamos mesializar igual, que también podemos tener un resultado, pero yo la distalicé. Y entonces, ¿qué conducto? Entonces, vean lo importante. Si solo nos quedamos con esta radiografía, aquí hay un área periapical. Entonces, lo vamos a poner así, la van a poder ver un poquito mejor. Aquí hay un área periapical. Bueno, ¿ok? La área apical aquí se ve más claro. Pero vamos a hacer un retratamiento. Esto está fracasando por algo.
Siempre tenemos que tener claro por qué está fracasando el anterior, porque entonces vamos a ir a trabajar eso que está provocando el fracaso. Si no tenemos claro por qué fracasó el tratamiento anterior, ¿qué vamos a ir a hacer? Lo mismo, pues no tendría mucho sentido. Entonces siempre en un retratamiento debemos de hacer un diagnóstico más acucioso y ver posiblemente por qué fracasó la otra. Entonces ya lo vemos. Si nos quedamos con la autorradial, podemos pensar que todo está bien, ¿verdad? Una endodoncia pues instrumentada, obturada hasta más o menos al final. En fin, podemos echarle la culpa que no hay una restauración y decimos, por eso fracasó la endo. Y listo, ¿verdad? Cuando, si desproyectamos, ojo, un conducto está bien a longitud de trabajo y el otro conducto estaba corto. Aquí lo pueden ver un poquito con el efecto de lupa, ¿sí? El otro está corto, el otro está a longitud. Entonces, este que está corto es muy probable sea la causa principal de este fracaso. Y entonces tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos y criterios ya no solo a solucionar el problema de infección y de contaminación, sino a posiblemente sobrepasar un escalón que posiblemente hay acá y llegar a la longitud de trabajo. Cambia totalmente nuestro enfoque de tratamiento, la técnica que vamos a usar y el abordaje que vamos a usar. Entonces, para que vean lo importante de las desproyecciones. ¿Ok? Entonces, hago la pregunta. ¿Qué conducto es el que está corto? ¿El mesio bucal o el mesio lingual? Porfa, no todos a la vez. Uno en uno, porfa. El mesio lingual. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Gracias, Paula, excelente. Es el mesio lingual, muy bien, porque era el que estaba más lejos. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo están todos en general. Lo mismo, por favor, vayan con su teléfono, su dispositivo, lo que ustedes quieran, a menti.com y colocamos el código 5127. Yo me traslado también. Ok. Ahí estamos. La regla de Clark. No, perdón, el 5127. Un momentito. Estamos aquí ya en el ejercicio 2. Aquí está. Listo. Entonces, perdón, el código es diferente. Van a menti.com y usan el código 6325. 8481. ¿Sí? Menti.com y entonces ahora usamos el código 6325 8481 y les va a aparecer la imagen que acabamos de ver, solo que ahora se las cambio. En vez de distalizarlo, en este ejercicio yo la mesialicé. ¿Ok? Con está mesializado. Entonces pongan si el léntulo está en el conducto mesiobucal o está en el conducto mesiolingual. Siempre, por favor, van a menti.com y ponen el código 6325-8481 y contestan en cuál está en el léntulo. Recuerden, en este ejercicio la radiografía está mesializada. Excelente, ya tenemos ahí 11 respuestas. Estamos algo divididos, pero va ganando en qué está en el mesio bucal. Ahorita ya se está emparejando un poco más la cosa, ya los veo más divididos. Siempre sigue ganando el mesio bucal. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál está el léntulo? Yo mesialicé la radiografía. ¿Ok? Muy bien, si quieren damos unos 10 segundos más, a ver si hay algunos más contestan. Excelente, y hay más respuestas. Tenemos 35 respuestas. Muy bien, 37. Un par de respuestas más por ahí. ¿Alguien más? Menti.com y el código es 6325-8481. Les aparecen las preguntas y ustedes seleccionan. Muy bien, vamos a dejar ahí. Tenemos 38 respuestas, 39. Y entonces la mayoría de ustedes piensa que está en el mesio bucal y algunos piensan que está en el mesio lingual. ¿Ok? La respuesta es que como lo mesializamos, el conducto que está más lejos se mueve en esa misma dirección. Mesializarlo es hacia la izquierda,
en este caso, y entonces el conducto más lejos se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, el conducto que está a la izquierda no es el que tiene el léntulo. Por lo tanto, entonces el léntulo está en la mesiobucal. Muy bien. Sí, excelente para todos los que contestaron mesiobucal. Esa es la respuesta correcta. En el mismo ejercicio, ahí mismo, solo se les cambio de diapositiva, ya se las cambié a ustedes. Al yo cambiar y les cambia a ustedes en sus dispositivos. Si alguien no entró, siempre puede entrar menti.com y puede usar el código 6325-8481, es el mismo código, pero yo al cambiar la diapositiva ya les aparece ahora esta. ¿Qué conducto está corto? Lo mismo. Ahora yo la mesialicé, esta radiografía. Muy bien, el conducto corto es el mesiobucal, dicen algunos, ahorita ya vamos más parejos. Ahorita va ganando ya el mesiobucal. Muy bien, ahí vamos, por ahí vamos. Ahorita ya está sacando más ventaja el mesiobucal. 25 respuestas ya, 28, excelente. Menti.com, 6325-8481, rapidito, para ver la opinión de todos y ver más o menos cómo estamos en general. Perfecto, tenemos 35 respuestas y la mayoría contestó que se está en el mesiobucal, exactamente así es, porque el corto, o sea, la mesializamos, por lo tanto aquí el cono se va hacia la derecha, en la raíz mesial. Por lo tanto, el que está en la derecha, que es el que está completo, no está corto, es el conducto más lejano, o sea, el mesiolingual. Y el conducto corto es el mesiobucal, en efecto. Muy bien, excelente, la mayoría tenemos ya el concepto. Para los otros es simplemente de orientarse un poquito, esto es de verlo despacio, tranquilo, ya después ustedes en la tarde lo van analizando, pero es un concepto clave para nosotros en endodoncia. Muy bien, regreso a la presentación. Y listo, ya para ir terminando, ya vamos un poquito sobre el tiempo, empezamos un poco antes, pero estamos bien, todavía tenemos tiempo. Vamos a hablar un poquito de radiografía digital. Con el paso del tiempo, la radiografía analógica o convencional, como muchas veces le conocemos, pues ha ido evolucionando, habían aparecido nuevas tecnologías, y entonces ahora casi todo, o ya es muy común, tenemos radiografía digital. La radiografía digital es un tipo de radiografía que utiliza sensores digitales. Ya no tenemos las películas a las que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Hay sensores y hay placas de fósforo. Ahorita vamos a ver cuáles son cuáles. Simplemente un sensor es más para un uso individual, es lo más común en clínicas, aunque no quiere decir que no hayan clínicas con placas de fósforo. Y las placas de fósforo es para un uso más grande, digamos, una clínica muy grande, o por ejemplo en la facultad que tenemos placas de fósforo en un solo aparato. Ahorita las vamos a ir viendo. Pero en general son sensores o placas de fósforo. En lugar de la película fotográfica o radiográfica a la cual estábamos acostumbrados. La imagen capturada se convierte inmediatamente o en pocos segundos en datos digitales. Esa es la gran ventaja. Una de las grandes ventajas. Antes teníamos que tomar la película, tomar la radiografía, agarrábamos la película en imagen latente y nos íbamos a revelarla. Y necesitábamos un cuarto oscuro y líquidos reveladores, y entonces ahí tenemos una técnica para revelarla, y la pasamos primero por líquido revelador, luego la pasábamos por agua y luego por líquido fijador, y entonces ya obteníamos la película, como revelar unas fotografías, exactamente más o menos el mismo principio. Y entonces teníamos la radiografía, ¿verdad? Todo eso conllevaba una serie de situaciones. Ahora, con la imagen capturada por el sensor, hace un proceso que lo vamos a ver con detalle, y entonces ya tenemos la imagen en unos cuantos segundos. Esto es, los que tienen aquí a su izquierda, son los sensores o placas de fósforo. Estas son las placas de fósforo, perdón, y estos son los sensores que tenemos a la derecha, para que ustedes vean cómo son los sensores. Diferentes marcas, yo por igual, reitero, no tengo ningún compromiso con ninguna marca, y por eso les puse aquí varias, 4. Hay que conocer por historia, por saber que RBG fue la primera marca. Y por eso muchos ahora dicen, voy a comprar un RBG.
¿verdad? O voy a utilizar IRBG, utilizó el concepto, además inteligentemente, utilizó el nombre, que era radiovisiografía, eso quiere decir RBG. Entonces, cuando uno habla de radiovisiografía, está hablando de radiografía con sensores, pero la marca se apropió mucho de esta situación por ser la primera, y entonces muchas veces ahora RBG o radiovisiografía se refiere a uno para todo, o muchas personas se refieren así para todo, pero realmente lo que fue la primera marca, RBG. Pero después están todas las demás marcas y esto ya no lo llamamos RBG, generalmente son sensores digitales. Se sigue utilizando el término de radiovisiografía mucho. Bueno, entonces este es el aparato como muy similar al que tenemos en la facultad y en donde tenemos las placas de fósforo que funcionaban como las películas de antes. Lo único que estas, después de cierto proceso, pues ya solo las metemos en el lector, en el aparato, y entonces este nos va a leer la cantidad de radiación que está grabada acá, y entonces nos va a dar una imagen en base a eso. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Actualmente existen dos tecnologías diferentes en radiología digital. Yo creo que radiología digital es un término más adecuado que radiovisiografía, por lo que les explicaba de las marcas, pero no se utiliza mucho, no está mal decir radiovisiografía. Ok, entonces en radiología digital tenemos la radiología digital directa, que es RDD, y la radiología digital indirecta, que es RDI, ¿verdad? Esta es la directa, los sensores, en la cual exponemos directamente el sensor, el paciente está entre rayos X y sensor, lo exponemos directamente y este generalmente está conectado con un cable, aunque ahora hay Wi-Fi, y va a la computadora y obtenemos directamente la película. Perdón. Mientras que la radiología digital indirecta es la que utilizamos con placas de fósforo. Captamos la imagen y llevamos esa plaquita que ya no está conectada a la computadora, sino la plaquita la llevamos al aparato que nos la va a hacer, la va a leer, y este sí está conectado a la computadora y lo vamos a ver en el monitor. Por eso se llama indirecta, ¿verdad? Una es directa a la computadora y la otra lleva a través del aparato hacia la computadora. Es una pequeña diferencia de que será 2 o 3 pasos en lo que llegamos al lugar, y de ahí ambas tenemos una imagen en segundos después de haberla procesado. Los tiempos de exposición es otro gran cambio de la radiografía digital a la radiografía convencional analógica. Los tiempos de exposición para la radiografía digital son entre un 50 a incluso un 90% menores. Esto quiere decir que si antes la radiografía ya era bastante segura, o sea, la radiación que nosotros utilizamos en odontología era bastante segura, ahora lo es mucho más, ¿verdad? Pero quiero ser muy claro, no es que antes no lo fuera. Antes igualmente la radiografía era segura. Tampoco quiere decir que aunque ahora tengamos menor exposición del 90%, no debamos de usar todos nuestros aditamentos normales de protección radiológica. Eso no quita que tengamos que usar una gabacha, no quita que le pongamos al paciente pues, su gabacha, en fin, toda la protección radiológica de siempre, ¿verdad? Los protocolos los debemos de mantener y utilizar. Pero sí, definitivamente esto es un gran cambio y tenemos una menor exposición, una gran menor exposición a los tiempos. El tiempo de exposición normal en una radiografía digital es de 3 impulsos, o sea, quiere decir más o menos de 3 de 60, que son los 3 impulsos, esa es la medida que se utiliza, y esto nos da 0.05 segundos. Esto es, o sea, es la 20ª parte, vamos a ver, no, la 20ª parte, la quinta, la 95% parte menos de un segundo, o sea, es muy rápido. Esto es menos de los 12 impulsos que requeríamos antes usábamos 12 de 60, o sea, 0.20 segundos. Esos son los tiempos de exposición, ¿verdad? O sea, cuando apretamos el botón para que aparezcan los rayos X, a este tiempo me refiero. Ahora necesitamos tocar el botón y listo. Antes lo tocábamos y lo dejábamos un poquito más de tiempo. Siempre los aparatos de rayos X pues ya nos dan automáticamente las diferencias. Nosotros solo ponemos si es radiografía digital o si es radiografía convencional y a ellos nos toman en estos tiempos, ¿verdad? Con cualquier aparato de rayos X se puede obtener o se puede usar con un sensor o con una película radiográfica. No es que tenga que haber un aparato de rayos X especial para la radiografía digital.
No, cualquier aparato. Simplemente vamos a cambiar los tiempos de exposición en el aparato. Ok, y aquí vamos a explicar un poquito cómo es que funciona, cuál es la tecnología detrás de esto. Entonces aquí tenemos como ejemplo una lámina, ¿verdad? En este caso va a ser una placa de fósforo. Y entonces viene el aparato de rayos X y la radiación viaja y choca contra esta placa de fósforo. Y entonces va a hacer que se desprendan unos electrones y esa distancia a la que se desprende va a ser proporcional a la cantidad de radiación. Entonces, si chocó mucha radiación, posiblemente va a generar que se desprenda el electrón y que se desprenda hasta este que está aquí, una mayor cantidad. Si llegó menos radiación, se desprende una menor cantidad. Lo vamos a ver mejor todavía en este ejemplo. ¿Ok? Es el mismo ejemplo, solo que con un sensor. Tenemos el sensor, disparamos, ahí vienen los rayos X, y entonces todo esto está en un sensor. Yo lo hice muy grande para hacerlo gráfico, pero todo esto está en la plaquita, ¿verdad? Y entonces primero hay una pantalla que filtra la radiación, digamos que un poco como que la ordena. Y entonces llega la cantidad de radiación a un microcircuito de silicio. Y este recibe, son píxeles, igual que como una cámara fotográfica. Son píxeles, cada uno de estos es un píxel. Y entonces el píxel recibe la cantidad de radiación que le llegó a ese píxel. Y en función de esa cantidad se desprenden unos electrones, ¿verdad? Y en función de la cantidad llega a otra parte, que es la segunda parte de estos píxeles, y reciben una cantidad X de electrones. Y entonces estos registran con un número la cantidad, un número entre 0 y 256, que era lo que les decía, la cantidad de los pares de línea, o los tonos de grises. Y entonces ya viene la computadora y simplemente lee el número que está en cada píxel y le asigna el número que le corresponde en el tono de gris. Y entonces ya por eso obtenemos la imagen. Muy bien, solo recordando que la resolución espacial es una medida de pares de línea de milímetros que representan la fidelidad de la imagen. Mientras mejor resolución espacial, mejor vamos a ver dos puntos que estén separados, aunque estén muy juntos, ¿verdad? Eso es resolución espacial. Y en cuanto a su capacidad de mostrar detalles más pequeños. De 10 a 25 pares de línea por milímetro. Tenemos de 12 a 20, digamos, es la aproximación, o sea, para hacerlo muy general, con las películas convencionales. Y es lo que les decía, o sea, las películas convencionales tienen de 12 a 20 pares de línea. Con nuestro ojo humano tenemos la capacidad de discernir entre 8 y 10 pares de línea. Por lo tanto, las películas convencionales exceden nuestra capacidad de verlo. Por lo tanto, son adecuadas para tomar una radiografía. Y en cuanto a los tonos de grises, son del 0 a 255, son 256 tonos en la cuestión. Ajá. Las películas convencionales tienen de 16 a 25. Podemos ver diferentes tonos de gris. El ojo humano tiene la capacidad de ver 32 tonos de gris, ¿verdad? O sea que aunque tengamos 256 y que aunque alguien nos diga que tenemos un aparato con 250 tonos de gris, nuestra capacidad de verlo al ojo humano va a ser de 32. Aunque tengamos los 200, no lo vamos a poder ver entre uno y otro con precisión y exactitud. Entonces, el objetivo de esta diapositiva es comentarles que tanto las películas convencionales como la radiografía digital tienen la capacidad suficiente para, comparado con nuestro ojo, para poder ver bien y tener buenas imágenes radiográficas, ¿verdad? Ambas cosas, la convencional y la digital. Y aquí solo recordarles un poquito de los tamaños de sensores, los más comunes. Tenemos el 0, 1 y 2. El 0 generalmente es para niños. 1 y la que más se utiliza es la 1. A mí la que más me gusta es la 2, se los digo. ¿Por qué se utiliza más la 1? Porque es un poquito más pequeña. Y entonces estos sensores ya no son tan flexibles como una placa, son más rígidos. Entonces, si son muy grandes, a veces pues, se incomodan un poquito al paciente y lastiman. Pero, en mi opinión, tienen la desventaja que sacan muy justo la pieza, el tamaño del diente.
y no vemos lo que hay alrededor. Por eso yo prefiero los número 2, que con una buena técnica y teniendo un cuidado adecuado, no lastiman al paciente, no le molesta, y pueden ustedes obtener una mayor imagen de lo que están buscando, lo que están viendo. Pero esos son gustos, ¿verdad? En gustos se rompen géneros. Así que estos son los más comunes. Los 0 sí son muy recomendables para niños. Y el 1 y 2, cualquiera que ustedes tengan o compren, les va a funcionar bien. Hay otros, ¿verdad? Y sobre todo en placas de fósforo, se dan cuenta, tenemos 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Algunos son ya para radiografías oclusales, otros son para otro tipo de tomas. Los más comunes siguen siendo el 0 para niños, 1 y 2 para nuestras radiografías convencionales. Y otra gran ventaja, que yo sí creo que esta es otra de las grandes ventajas que tiene la radiografía digital versus la radiografía convencional, es la posibilidad de manipular las imágenes. Con manipulación me refiero a mejorar contrastes, ¿verdad? No es que vayamos a agarrar Photoshop y lo vayamos a cambiar, eso sigue siendo incorrecto y en muchos países incluso es penado por la ley, ¿verdad? Entonces, con esto me refiero a que nosotros podemos mejorar contrastes y nos va a dejar ver mejor. Además, no es un secreto, no es lo mismo ver esto en una pantalla, pues, si tenemos en nuestra consulta una pantalla de 32 pulgadas o de 60 pulgadas, lo que ustedes quieran, van a ver una radiografía tamaño enorme que verla en una radiografía convencional que la agarrábamos entre 2 dedos y la mirábamos contra luz o en un electroscopio y entonces vemos en chiquito lo que estamos viendo. Solo ahí ya tenemos una ventaja para el ojo humano, ¿verdad? Para nosotros, para poder ver mejor. Pero además podemos cambiar contrastes, oscurecerla, podemos invertir los tonos de gris, o sea, los que eran más oscuros los volvemos más blancos y viceversa. Eso a veces nos deja ver más detalles, si se dan cuenta. Para algunos ojos, esto es un poquito cuestión de gustos. Algunos lo pueden ver muy claro aquí, algunos lo verán más claros acá, o lo veremos más claros acá. Entonces, tiene estas situaciones, ¿verdad? Podemos invertir las situaciones y podemos darle algunos otros efectos que trae el software para manipular y podemos ver algunas cosas en relieve y cosas así, ¿verdad? Que nos permite, podemos girarlas, si la tomamos al revés o si la tomamos en una posición, podemos girarlas y ponerlas en su orientación correcta, podemos tener efectos de lupa, vemos ahí y podemos ver más grande, en fin, hay una serie de situaciones que nos da la ventaja de la radiografía digital, además de que alguien puede pensar que la radiografía digital es más cara, porque un aparato de estos, pues hoy por hoy ha bajado mucho el precio, pero no deja de estar entre 10,000, 15,000 quetzales, ¿verdad? Un sensor. Y entonces alguien puede decir, no, es más barato utilizar las placas convencionales normales a las que estamos acostumbrados. Un paquete de placas pues, puede costar 450, 500 quetzales, más o menos, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes hacen un análisis de todo lo que conlleva realmente tomar placas convencionales, van a ver que no es más barato. Simplemente porque, por ejemplo, tienen que tener un lugar para revelarlas, un cuarto oscuro, o en su defecto, pues, si no un cuarto oscuro, al menos una cajita que venden que pueden revelarla adentro. Eso lleva costos extras. Además de los líquidos para revelar, que lleva costos extras. Entonces, al final de cuentas, a largo plazo, a mediano y largo plazo, es más barato utilizar radiografía digital. Es cierto, la inversión inicial sí es mayor, por supuesto, pero a largo plazo va a ser más rentable tener radiografía digital que radiografía convencional. La radiografía convencional, si hacemos una sumatoria a lo largo del tiempo, pues de veras va a ser más caro. Por supuesto, eso si cuidamos nuestro sensor, porque también son cuestiones que son más sensibles. Un sensor se les cae al piso y por supuesto que está el riesgo de que se arruine. Y lastimosamente un sensor se arruina y no es que ustedes lo lleven a reparar y aquí a la otra semana ya lo tienen. Muchas veces, si nos pasa, se arruina y hay que comprar otro. Entonces, por supuesto, son ese equipo que sí tenemos que tener un cuidado para irlos teniendo. Muy bien, yo para ir terminando, solo faltan 2 o 3 diapositivas más. Pero doctor, una pregunta, así por curiosidad, rapidito. Más o menos como la inversión inicial de un aparato de radiografía digital con uno convencional, ¿cuánto sería la diferencia? Es exactamente lo mismo, o sea, cualquier aparato de rayos X te sirve para radiografía digital y para radiografía convencional.
un aparato de rayos X, hoy por hoy, te puede estar costando alrededor de, yo también te diría unos 10,000 a 15,000 quetzales, han bajado también mucho de precio. Claro, eso ya depende de marcas y depende de qué querés, si querés con rodos, si querés fijo a la pared, ahora hay incluso unos móviles que son muy prácticos, que vos lo guardas incluso en una gaveta de una situación, de un escritorio, de algún lugar, y entonces hay mucha variedad, pero yo te diría que puedes encontrar un aparato nuevo por 10,000, 15,000 quetzales, y eso varía, pero algo que es importante es que todos quedemos claros que cualquier aparato nos sirve para radiografía convencional o para radiografía digital. Simplemente vamos a cambiar los tiempos de exposición. Los vamos a reducir cuando es radiografía digital y los vamos a aumentar cuando es radiografía convencional. Pero es muy importante tenerlo claro porque lo primerito que les van a decir cuando les quieran vender un aparato rayos X, les van a decir, este está diseñado para radiografía digital, ¿verdad? Y por eso le cuesta 2,000 más, por ejemplo. Y pueden encontrar a alguien que les quiera vender, le cuesta 2,000 menos, pero no, digamos, tiene solo para radiografía digital. Y les cuesta 2,000 más, pero tiene para radiografía digital y para radiografía convencional. Entonces se los pueden querer vender así. Y nada que ver, ¿vieron? Por eso, para eso somos nosotros, odontólogos, cirujanos dentistas, para conocer y saber las situaciones. Cualquier aparato nos puede tomar. Aquí simplemente es bajarle a la cantidad de exposición. Por supuesto, sí hay que ver un aparato que te dé esa oportunidad. Un aparato que no te deje manipular los tiempos de exposición no sirve para nada. O sea, eso sí no sería el adecuado, ¿verdad? O sea, es muy importante que sí podamos bajar o subir, porque eso te va a servir con la tecnología actual, con la tecnología de antes y posiblemente con la tecnología que venga. Porque debemos estar todos claros que realmente la tecnología va muy rápido. Y muchas veces a los 2 años tenemos ya tecnología diferente, pero la tecnología nueva, una característica importante es para que pegue, para que se introduzca, es que acepte las cosas de antes. Imagínate un aparato, un sensor nuevo, que no acepte el aparato rayos X antes y que nos haga cambiar, aparte de comprar el sensor nuevo, que va a ser más caro, tengamos que cambiar el aparato. Eso es algo que generalmente no tiene impacto. Entonces, la tecnología nueva generalmente ve que sea compatible con la tecnología que está. Y entonces, por eso, pues, es importante tener ver que se pueda modificar en un aparato rayos X, pero todos funcionan para todo. Es como más adelante vamos a ir adelantando en el curso, y ustedes van a ver que posiblemente les van a decir este motor se puede utilizar solo con este sistema. Ahorita tal vez no van a entender, pero más adelante lo van a entender. Y nada que ver, cualquier sistema de limas se puede utilizar con cualquier motor. Lo importante es, sí, comprar un motor que nos permita modificar los tiempos, el torque, las vueltas, en fin, una serie de datos que eso es lo importante. Lo mismo es en el aparato rayos X, lo mismo es para tu pregunta. Cualquiera puede utilizarlo, pero sí debemos de comprar uno que nos permita modificar los tiempos de exposición. Gracias, doctor. Ok. Muy bien, y entonces, sí, para ir terminando, yo solo les quise poner esto porque realmente es lo fascinante. Ahora tenemos las radiografías 3D, que ya no vemos algo bidimensional. Lo que pasa es que esto es del doctor Escobar, esto mañana él va a dar toda una clase de esto, y entonces yo por eso ya no entro tanto en esto, pero créanme que es muy bonito. O sea, esto es realmente, si ya nos deja ver situaciones tridimensionales. Aquí podemos poner al paciente de cabeza si queremos, el diente de cabeza, de izquierda a derecha, nos podemos ir a través del conducto y ver una serie de situaciones. Y la literatura científica, los journals, las revistas y todo esto, cada vez más, nos van demostrando que hay más precisión con los CBCTs que con las radiografías convencionales. Ahí es lo que les decía, ahí ya podemos ver al paciente de arriba, de abajo, de izquierda a derecha, podemos quitar capas. Ahí porque ampliamos lo que es la vista pero a la derecha tienen un corte coronal, en medio tienen un corte sagital y abajo tienen un corte axial. Corte coronal es como que ustedes vieran al paciente de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Corte sagital es como que lo viéramos de izquierda a derecha. Y vamos viendo así en cada corte la imagen de ese espacio. Es un diente, lo podemos partir, digamos así, y verlo en cada segmento. Y el axial es verlo de arriba para abajo. Pero, como insisto, esto es más del tema del doctor Escobar, quien mañana les va a dar toda una clase de esto, y créanme que
creo que va a ser muy motivante, porque esto realmente creo que esta tecnología hoy por hoy no solo va dando nuevas situaciones, permite nuevas formas de abordar casos. Ahora podemos hacer guías quirúrgicas con esto, y hacer una guía quirúrgica no solo es para operar. Por ejemplo, un conducto calcificado, que antes lo teníamos calcificado, hoy por hoy podemos hacer una guía quirúrgica y que nos lleve en la dirección precisa hacia donde está el conducto, y no estar buscando y viendo. Por dar un ejemplo muy simple de las aplicaciones que esto tiene, pero tiene muchas aplicaciones. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí, Miguelito, ya no le quito más ahí su tema de mañana, pero para terminar, yo les preparé siempre un quiz, pero en esta ocasión, en este quiz, sí vamos a poner unos puntos, para hacerlo así un poquito más interesante. A los primeros 3 lugares, son 5 preguntas, a los primeros 3 lugares que tengan más puntaje en las preguntas, entonces van a tener un punto en mi parte del examen parcial, en la parte de radiografía. Entonces van a tener un punto extra en el examen, ¿ok? Entonces, para que puedan ir a menti.com en cualquiera de sus dispositivos, y usamos el código 87325187. Permítame, yo me voy a ir ahí y se los confirmo. ¿Ok? Y nos vamos al ejercicio final que les tenía aquí preparado. Aquí está. Muy bien. Sí, menti.com, y el código es 87325187. Entonces ahí ustedes ahorita está esperando por los jugadores. Van a haber 5 preguntas. Obtiene más, aquí sí cuenta el tiempo, entonces obtiene más puntos quien responda primero, ¿verdad? Entonces cuenta el tiempo, cuenta por supuesto si está bueno o está mala, entonces obtienen puntos por eso, y al final los 3 estudiantes que tengan más puntos, yo lo voy a anotar, y tienen un punto extra en su examen parcial en la sección de radiografía digital, ¿ok? De radiología en endodoncia. Entonces, por favor, vean a menti.com, quienes quieran participar, y ponen el código 87325187. ¿Listos? Solo quisiera saber si ya alguno se ha conectado. Yo para darle enter, tengo que darle enter para empezar. Sí, doctor, ya. ¿Sí? Va. Muy bien. Entonces damos 10 segundos más y comenzamos. Ok, menti.com, 8732, el código 5187. Muy bien, le voy a dar enter. Empezamos. ¿Qué tipo de radiografía es la más utilizada en endodoncia? Tableta de mordida, periapical o oclusal. Nos quedan 10 segundos para responder. 5 segundos. Muy bien. 46 respondieron que periapical, y todos respondieron que periapical, y era la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver ahora los tiempos. Brand de Broken, ahí me van a decir quién es su usuario, por favor, porque si no, no le puedo dar puntos. Él fue el que más rápido, o ella fue la que más rápido respondió, y entonces tiene ahorita 980 puntos, junto con Ronald. Y en tercer lugar va Nem. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. 50 jugadores están listos para jugar. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la radiografía en la cual evaluamos la calidad de la obturación antes de terminar? Muy bien, ahí ya van respondiendo 20, 25, muy bien. Nos quedan 10 segundos. 5. Excelente. La mayoría puso radiografía de conductometría. Acuérdense que la conductometría es medir el conducto, como su nombre lo dice, y esa es la primerita que tomamos. La calidad de la obturación es donde vemos la condensometría, que es la cantidad de condensación. Perfecto, lo contestaron 19 de ustedes muy bien. Y algunos pusieron conometría. Conometría es medir el cono, y es ver si el cono llega o no llega a la longitud de trabajo.
pero la calidad la vemos en condensometría. Muy bien, si una de ustedes lo tuvieron correcto, vamos a ver cómo va la tabla de posiciones ahora. Ahora va Krista en primer lugar, de ahí va Anthony Asturias, y luego va Sting News. ¿Ok? Esa fue, digamos, en esta pregunta. Y ya en la sumatoria, la primera pregunta con la segunda pregunta, va Katy primero, Krista segundo y Anthony Asturias en tercero. Excelente, vamos con la tercera pregunta. 51 jugadores ahora están listos. 50. Vamos a darle enter. ¿Qué nos permite evaluar la radiografía de aleta de mordida? Las posibles respuestas son relación ósea y márgenes de tejido sano, áreas periapicales, grado de curvatura de las raíces. Muy bien, ya 40 de ustedes han respondido. Nos quedan 5 segundos. 47 respuestas. 38 respuestas, excelente. 32 de ustedes la tuvieron correcta, muy bien. La aleta de mordida principalmente nos da la relación ósea, el margen de la cresta ósea, por ser más específicos, ahí el margen de tejido sano, ¿verdad? Para ver si una pieza es restaurable o no. Excelente, muy bien. A esos 32, algunos contestaron áreas periapicales. Recuerden que la de aleta de mordida no vemos el periápice, vemos solo las coronas, las piezas, entonces no podemos ver las áreas periapicales y tampoco vamos a poder ver el grado de curvatura de la raíz porque generalmente vemos las coronas clínicas tanto de superiores como inferiores. Muy bien, entonces ahora en esta pregunta, me parece que Krista fue, no fue Krista, pero ya en la sumatoria, en la sumatoria ahora va Snuggles primero, Obed va segundo y Krista va tercero. Muy bien, vamos a la penúltima, la cuarta de 5 preguntas, 51 jugadores listos, le damos enter. ¿Cuál es la principal limitación de la radiografía? Requieren mucho tiempo para revelar, muestran una imagen bidimensional, son difíciles de tomar. 45 respuestas ya, los respondieron rápido. Muy bien. 48, nos quedan 5 segundos. Vamos a los resultados. Excelente. 42 de ustedes la tuvieron bien. Y la principal limitación de una radiografía es que nos enseña algo que es de 3 dimensiones, nos lo enseña en 2 dimensiones, bidimensional. Entonces, excelente. Vamos a ver cómo van. Ahora vamos a ver, ahorita sumamos los puntos. Snuggles va primero, Dennis ahora apareció y va en segundo lugar, y Obed va tercero, y Krista iba peleando muy cerca. Excelente. A mí lo que me gusta es que realmente la mayoría han tenido las respuestas mayores. Esto a mí también me sirve para retroalimentación y saber un poquito cómo, si nos dimos a entender o no tanto. Muy bien, listos, 50 jugadores. Vamos con la última pregunta. En una radiografía periapical se deben ver al menos ¿cuántos milímetros más allá del periápice o del ápice? 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros. Perfecto, ya ustedes respondieron 45, muy bien. Ya casi estamos. 7 segundos, 6 segundos. Bueno. Excelente, la gran mayoría respondió bien, la respuesta correcta era 3 milímetros y es lo que debemos ver en el periápice como mínimo para poder ver tejidos aledaños, para ver la estructura ósea, para ver ligamento periodontal y ver cómo está todo lo demás. Felicitaciones, muy bien. Entonces ahora vamos a ver ya el resultado final. Bien. Entonces se mantuvo, no se mantuvo. Snuggles ganó. Ya se va a tomar un screenshot de esto. Ahí estamos. Snuggles tiene el primer lugar, por favor. Snuggles, ahí necesito su nombre. Si pueden mandar un mensajito aquí de su nombre. O si no, por correo electrónico. Ahorita van a aparecer mis correos electrónicos para poder tener y poder darle los puntos. Y de ahí en segundo lugar está Krista y en tercer lugar está Diana. Así que felicitaciones a todos, realmente la mayoría contestaba bien, excelente, y eso es un poquito de introducción para saber que
que esos conceptos llegaron. Siempre, eso no quiere decir que yo estoy a la orden. Aquí les pongo ahorita, regresamos a la presentación. Y yo estoy a la orden. Si alguien tiene preguntas, ahorita es el momento de hacerlas, si todavía no las han hecho. Y si no, ahorita les dejo mi correo electrónico. Y ahí está tanto mi correo de profesor de la universidad como el correo de posgrados. Los dos los utilizo igual, los dos los leo. Y entonces pueden, si alguien no se anima, porque no, aunque no tiene sentido no animarse, nada que ver, el que se queda con las dudas es uno. Pero también estoy ahí a la orden si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, o si alguien también quisiera leer más, porque como siempre les digo, este es un esfuerzo de hacer un resumen de los temas más importantes, los conceptos básicos y las cosas que sí o sí tenemos que saber, pero no quiere decir que haya mucho más. Y realmente hay que leer más porque eso nos va a tener y hacer mejores profesionales, debemos tener más conocimiento y muchas veces también nos permite entender mejor los temas y no quedarnos solo con lo que el profesor nos enseña. Eso es, hay una pirámide de calidad de información y quedarnos solo con lo que el profesor nos enseña es el nivel más bajo, ¿verdad? Lo más alto está en las revistas indexadas, en la literatura contrastada, ¿verdad? Y es algo que ustedes deben de acostumbrarse a buscar la literatura de mejor calidad. Así que, pues, estamos a la orden. Los dejo por si hay alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido. Igual al resto de mis compañeros también, docentes, si hay alguna opinión, algún comentario o algo que agregar también al tema, también es bienvenido. Yo voy a dejar de grabar ya. Les voy a subir en la plataforma el enlace a la grabación para que cuando ustedes quieran, pues ahí lo puedan ir a ver. Doctor, buenas tardes. Le saluda Diana. Buenas tardes, Diana. Solo quiero dar un comentario que esta clase de actividades para mí es como emocionante porque me pone a pensar rápido, ¿verdad? Lo que tengo que contestar y me gustó mucho esta actividad. Muchas gracias, Diana. Yo aprecio mucho su comentario y es un poquito la intención, ¿verdad? Porque yo sé que la virtualidad pues tiene muchas cosas buenas, pero a veces también pues es difícil tener la atención. Si en la clase es difícil que tenemos una persona enfrente hablando, a veces a una computadora es más complicado. Es un poquito la intención de salir de la pantalla, de irnos a otro dispositivo, de contestar, de analizar rápido y responder, pero también, como les dije, me sirve a mí de retroalimentación, porque muchas veces nos pasa que uno está pues diciendo muchos conceptos y posiblemente no se están captando, y a veces los estudiantes también no lo comentan. Entonces es una forma también de ver si se quedaron los conceptos. De todos modos, muchísimas gracias por su comentario y les reitero, ahí va a estar la grabación donde queda todo para que ustedes lo puedan volver a ver, retroceder, algo que no se entendió, pues lo puedan volver a platicar y siempre, yo si no estoy a la orden, por si algo aún así persiste, con mucho gusto. Cualquiera o cualquiera de mis compañeros también, como compañeros profesores. Gracias, doctor, y feliz tarde. Gracias, Dan, igualmente, feliz tarde. Hilda. Sí, doctor, buenas tardes. Solo para comentarle que yo fui la que ganó el juego, ¿verdad? Y que sí me gustó mucho, la verdad, y que se sigan haciendo este tipo de actividades. Ay, perdón, yo estaba con el micrófono apagado, ¿verdad? No se escuchó lo que dije, ¿verdad? No, doctor, no se escuchó. Perdón, Hilda, lo que le estaba diciendo es que apunté su nombre, ya la tengo aquí, Hilda Suset Alvarado, somos tocayos en el apellido, ya tiene su punto, eso fue lo que estaba diciendo, para el examen parcial, ¿verdad? Próximo que tenemos de esta parte. Entonces tiene un punto extra, así al igual que los otros dos que ganaron. Felicitaciones por haber ganado el juego. Muchas gracias, doctor.
Muy bien, entonces si no hay más comentarios o preguntas, pues yo agradezco a todos el tiempo, la atención, de ver a sus comentarios, su participación. Lo valoro mucho, y también al resto de mis compañeros por haber estado aquí, vi a varios por ahí, y también al doctor René Escobar, Miguel René Escobar, nuestro coordinador, por la introducción y el espacio. Así que estamos a la orden y nos vemos en la clase de mañana. Está a cargo de él, del doctor Escobar, y vamos a estar como acompañándolo con la actividad. Así que feliz tarde a todos y que tengan un muy buen día. Feliz tarde, doctor. Feliz día, doctor.